Son las 5 de la tarde del 18 de noviembre de 1978. En un claro de la selva de Guyana, en la costa norte de Sudamérica, los altavoces distribuidos por todo el complejo cobran vida con una voz conocida. Esa voz lleva años siendo la banda sonora de la vida de las personas que están allí reunidas. Les dice que ha llegado el momento. Que es hora de morir con dignidad. Que lo que van a hacer no es suicidio, sino lo que él llama un suicidio revolucionario, un acto de protesta contra un mundo que no los ha dejado vivir en paz. 918 personas mueren en los 45 minutos siguientes. 276 de ellas son niños. La historia llama a esto el mayor suicidio colectivo de la historia moderna. Pero esa palabra, suicidio, no describe con precisión lo que realmente ocurrió allí aquella tarde. Porque muchas de esas personas no eligieron morir. Porque algunas que se resistieron fueron reducidas por la fuerza e inyectadas. Y porque los niños murieron los primeros, antes de que ningún adulto pudiera tomar ninguna decisión por ellos. Esta es la historia de Jonestown. Del templo del pueblo. De Jim Jones, el hombre que lo construyó todo durante más de 20 años. Y de cómo algo que empezó como un movimiento de justicia social genuino con activistas reales y causas legítimas terminó en una jungla del Caribe con casi 1000 cadáveres y un líder muerto de un disparo en la cabeza, no de cianuro como el resto. Es también la historia de las señales que nadie supo leer a tiempo. Y de lo que ocurre cuando el poder se concentra en una sola persona que ha construido meticulosamente un sistema para asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, pueda cuestionarla. Quédate hasta el final porque hay elementos en esta historia que la mayoría de los documentales sobre Jonestown no cuentan con suficiente detalle. La grabación de audio de lo que ocurrió aquella tarde existe. Los testimonios de los sobrevivientes que escaparon corriendo hacia la selva existen. Y los informes forenses que contradicen la versión del suicidio voluntario también existen. Cuando llegues a esos 3 puntos, la historia va a ser mucho más incómoda de lo que esperabas. James Warren Jones nació en 1931 en Crete, Indiana, un pueblo pequeño del medio oeste americano. Su infancia fue difícil, su padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial con problemas de alcoholismo, su familia era pobre y tenía poco acceso a la educación convencional. Desde niño, Jones mostró una fascinación por la religión y por la muerte que sus vecinos recordarían años después como algo que destacaba incluso en un entorno donde la religiosidad era común. Se dice que organizaba funerales de animales en su patio, que leía la Biblia en voz alta a sus amigos de la calle, que tenía una capacidad oratoria fuera de lo ordinario para un niño de su edad. No era una personalidad invisible ni pasiva. Desde el principio, Jones necesitaba ser el centro, necesitaba ser escuchado, y tenía la habilidad natural de hacer que la gente lo escuchara. En la universidad, Jones se interesó profundamente por el movimiento por los derechos civiles que estaba comenzando a tomar forma en el país. Y aquí está el elemento de su historia que más desconcierta a quienes lo estudian. Durante sus primeros años de actividad, Jones era genuinamente progresista en un sentido que en la América de los años 50 tenía un coste real. Cuando fundó en Indianápolis en 1956 su primera iglesia, el Templo del Pueblo, la abrió desde el primer día a personas de todas las razas en una ciudad donde la segregación informal era una realidad cotidiana. Esto no era un gesto cosmético. Jones visitaba personalmente a familias negras que no podían alquilar apartamentos en ciertos barrios y les ayudaba a encontrar vivienda. Organizaba comedores comunitarios donde blancos y negros comían juntos en mesas mezcladas, algo que en el Indiana de 1956 era una declaración política en sí misma. La congregación crecía rápidamente porque ofrecía algo que pocas organizaciones religiosas americanas ofrecían entonces, un espacio donde la igualdad racial se practicaba, no solo se predicaba. Las conexiones políticas de Jones no eran triviales. El alcalde de Indianápolis lo nombró director de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Figuras del Partido Demócrata local lo respaldaban públicamente. Cuando el templo trasladó su sede principal a California en los años 60, primero a Ukiah y después a San Francisco y Los Ángeles, Jones se convirtió en una figura con peso real en la política progresista californiana. Asistía a eventos del Partido Demócrata. Políticos importantes visitaban su iglesia. La congresista Rosalind Carter le estrechó la mano y se fotografió con él. El alcalde de San Francisco, George Moscone, había contado con su apoyo y con la capacidad de movilización del templo para su victoria electoral. No era un lunático en los márgenes. Era alguien con credenciales reales, con alianzas reales y con una base de seguidores que había crecido hasta superar los 20.000 miembros. Pero dentro del templo del pueblo, lejos de los actos públicos y de las fotografías con políticos, llevaba años ocurriendo algo diferente. Jones había comenzado a consumir de forma creciente anfetaminas y otros estimulantes que alteraban su comportamiento de maneras que sus seguidores más cercanos veían pero no nombraban. La paranoia, que siempre había sido un rasgo de su carácter, se fue intensificando con los años hasta convertirse en el eje central de su visión del mundo. Las sesiones de la iglesia, que habían sido reuniones de comunidad con música y reflexión, fueron incorporando elementos de control que iban mucho más allá de lo religioso convencional. Jones exigía a sus miembros confesiones escritas de actos comprometedores, que él guardaba en archivos como garantías de silencio.
Quien tenía algo escrito y firmado no podía marcharse fácilmente sin arriesgarse a que Jones usara ese documento para destruir su reputación. Era un sistema de control mutuo basado en el miedo y en la información. Las sanciones para quienes cuestionaban su autoridad se fueron haciendo más severas con los años. En las sesiones, Jones llegaba a humillar públicamente a miembros que había identificado como desleales o críticos. Había castigos físicos documentados por exmiembros que salieron antes de que la situación llegara a su punto de no retorno. Y había un sistema de vigilancia interna en el que los miembros eran animados, y en algunos casos presionados, a reportar a la dirección las conversaciones privadas de sus compañeros. El resultado era una comunidad en la que nadie podía confiar completamente en nadie, donde la lealtad a Jones era la moneda principal y donde la desconfianza hacia el exterior servía como pegamento que mantenía a todo el mundo dentro. La práctica que Jones introdujo y que resulta más reveladora de la dinámica que estaba construyendo eran los ensayos de lo que él llamaba el suicidio revolucionario, que internamente se conocían como White Nights o Noches Blancas. En distintos momentos a lo largo de los años, Jones convocaba a todos los miembros del templo en medio de la noche con la sirena de alarma del complejo. Les anunciaba que habían sido rodeados por fuerzas enemigas y que había llegado el momento de morir juntos antes de caer en manos de sus perseguidores. Los miembros bebían lo que se les decía que era veneno. Algunos estaban aterrorizados. Otros parecían resignados. Y entonces Jones les decía que había sido una prueba. Que el líquido era inofensivo. Que habían demostrado su lealtad. Que habían demostrado que eran capaces de hacer lo necesario cuando llegara el momento real. Esos ensayos se repitieron varias veces antes de noviembre de 1978. Y cada vez que ocurrían, la muerte colectiva se normalizaba un poco más como concepto. Como algo ya parcialmente vivido y conocido. En 1977, la situación cambió de forma decisiva. La revista New West publicó un artículo largo basado en testimonios de exmiembros del templo que describían en detalle las prácticas de control interno, los castigos físicos, las condiciones de vida y el sistema de extorsión mediante confesiones escritas. El artículo causó impacto en California. Las familias de algunos miembros, que llevaban tiempo intentando alertar a las autoridades sin éxito, se organizaron en un grupo llamado Concerned Relatives. Y la presión mediática y legal comenzó a aumentar de forma que Jones no podía ignorar. Su respuesta fue acelerar el traslado de la mayor parte de su congregación a Guyana, donde llevaba desde 1974 negociando una concesión de tierras con el gobierno local. Si en América ya no podía operar con la misma libertad, construiría algo nuevo en un lugar donde nadie pudiera alcanzarle. Lo que el artículo de New West reveló sobre las prácticas internas del templo no fue una sorpresa para quienes llevaban tiempo intentando alertar sobre la organización. Pero sí fue el primer relato periodístico detallado y publicado en un medio de alcance nacional que ponía nombres y fechas a lo que ocurría puertas adentro. Varios exmiembros que habían salido del templo en los años anteriores habían intentado llevar sus testimonios a las autoridades federales y estatales sin obtener respuesta significativa. El FBI tenía un expediente sobre Jones desde la década anterior, pero la agencia era reluctante a actuar contra una organización religiosa con vínculos políticos establecidos. La estructura institucional que debería haber actuado antes del 18 de noviembre de 1978 falló de la misma forma en que hemos visto fallar a otras estructuras a lo largo de los vídeos anteriores de este canal. Cuando el problema era todavía manejable, nadie quiso asumir el coste político de actuar. Jonestown se llamaba así por él mismo. Era un asentamiento construido desde cero en una parcela de tierra concedida por el gobierno guyanés en la región del noroeste del país, próxima a la frontera con Venezuela. El templo envió primero a equipos de avanzada que desbrozaron la selva y construyeron los barracones, el comedor colectivo, la enfermería, la escuela y los edificios de almacenamiento. A lo largo de 1977 y 1978, varios cientos de miembros, y finalmente casi 900 personas, se trasladaron a Guyana. La comunidad incluía familias enteras, ancianos, niños, jóvenes que habían crecido dentro del templo y que no conocían ninguna otra forma de vida. Las condiciones en Jonestown eran duras desde el primer día. El calor de la selva tropical era agotador. Las raciones de comida eran insuficientes para la cantidad de personas que vivían allí, y la dieta era monótona y nutricionalmente pobre. Los miembros trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer en los cultivos y en el mantenimiento del complejo. Los barracones estaban abarrotados. No había privacidad. Y los movimientos de los residentes estaban controlados, los pasaportes de todos los miembros estaban en manos de la dirección de la comunidad, lo que hacía prácticamente imposible marcharse sin autorización. El complejo estaba rodeado por guardias armados en los perímetros. Quien intentara salir sin permiso era traído de vuelta y sometido a lo que llamaban reuniones de corrección, sesiones de humillación pública ante toda la comunidad. La economía de Jonestown funcionaba como una economía de control total. Los miembros que llegaban al asentamiento entregaban todos sus bienes personales a la comunidad. Los cheques de la seguridad social de los miembros mayores se depositaban en cuentas del templo. Las familias que vendían sus casas en Estados Unidos antes de emigrar a Guyana transferían el producto de la venta.
Se estima que el templo del pueblo acumuló entre 10 y 12 millones de dólares antes de noviembre de 1978, la mayor parte de ellos en cuentas bancarias en el extranjero. Ese dinero era la garantía de independencia de Jones respecto a cualquier presión exterior. Y también era el mecanismo que hacía prácticamente imposible que los miembros se marcharan. Quien salía de Johnstown no tenía nada a lo que volver. Había entregado su casa, sus ahorros, sus posesiones. La única forma de no quedarse sin nada era quedarse. Cada noche, después del trabajo y de la cena, los altavoces del complejo emitían durante horas la voz de Jones. Discursos políticos mezclados con arenga religiosa mezclados con advertencias sobre los enemigos que los rodeaban, el gobierno americano que los perseguía, los medios de comunicación que los calumniaban, las familias de los miembros que querían destruir lo que habían construido. Era una presencia sonora constante que hacía prácticamente imposible escapar mentalmente del universo que Jones había construido. Y Jones mismo cada vez raramente se mostraba. Se comunicaba principalmente a través de los altavoces, desde lo que parecía ser un estado de deterioro mental y físico creciente que sus colaboradores más cercanos observaban pero no podían comentar. En noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan de California aterrizó en Georgetown, la capital de Guyana, acompañado de un grupo de periodistas, un equipo de su oficina y familiares de miembros del templo que querían visitar a sus seres queridos. Ryan llevaba meses recibiendo quejas de constituyentes con familiares en Johnstown y había decidido ir a investigar personalmente. Era el único congresista americano que había obtenido autorización para entrar en el asentamiento. Jones recibió la visita con una hostilidad que intentó disimular con cordialidad superficial. Permitió que Ryan y su grupo visitaran el complejo. La primera noche, la comunidad organizó una velada musical con actuaciones preparadas que tenía todos los rasgos de un espectáculo diseñado para el visitante externo, miembros sonrientes, comida en abundancia, canciones, discursos sobre la felicidad de vivir en Johnstown. Pero al día siguiente, 18 de noviembre, mientras Ryan se preparaba para marcharse, algo que Jones no había podido controlar completamente comenzó a desarrollarse. Varios miembros se acercaron discretamente a los periodistas y al equipo de Ryan para pedirles que los sacaran de allí. Querían irse. No todos, pero los suficientes para que fuera imposible ignorarlo. A medida que avanzaba la mañana y que Ryan y su grupo se dirigían hacia los vehículos que los llevarían al aeródromo de Port Kaituma, situado a unos 16 kilómetros, el número de personas que pedían ser evacuadas seguía creciendo. Llegaron a ser 16 los miembros del templo que se unieron al grupo de Ryan. En el aeródromo, mientras los dos pequeños aviones se preparaban para despegar con Ryan, los periodistas y los desertores, una camioneta del templo llegó con un grupo de hombres armados. Abrieron fuego sobre las personas que esperaban en la pista. El congresista Leo Ryan murió en esa pista. 3 periodistas, entre ellos el camarógrafo de la NBC Bob Brown que siguió filmando mientras era alcanzado, también murieron. Y uno de los miembros del templo que intentaba escapar. Era la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un congresista en ejercicio era asesinado mientras cumplía sus funciones. Varios miembros del equipo de Ryan y algunos periodistas resultaron heridos pero sobrevivieron escondiéndose entre la vegetación del aeródromo. Jones sabía que lo que había ocurrido en el aeródromo era el punto de no retorno. La muerte de un congresista americano a manos de seguidores suyos desencadenaría una respuesta del gobierno americano que el templo no podría sobrevivir. Convocó a toda la comunidad en el pabellón central de Johnstown. Y comenzó lo que él llamó el suicidio revolucionario. Grandes recipientes con un líquido de sabor afrutado mezclado con cianuro de potasio, Valium y Penergan fueron distribuidos entre la congregación. Las enfermeras del templo extraían el líquido con jeringuillas e inyectaban directamente en la boca de los bebés y de los niños más pequeños. A los niños mayores se les daba a beber. Algunos adultos bebieron aparentemente de forma voluntaria. Otros lo hicieron bajo una presión que resultaba imposible resistir. Estaban rodeados por guardias armados, en el centro de una jungla a miles de kilómetros de cualquier lugar, sin pasaporte, sin dinero, sin forma de llegar a ningún sitio, aunque hubieran querido huir. Los informes de las autopsias realizadas en los días siguientes revelaron algo que contradecía la narrativa del suicidio colectivo voluntario. Un número significativo de los cadáveres presentaba marcas de inyección en zonas del cuerpo a las que no se puede llegar fácilmente uno mismo, como la parte alta de la espalda. Hubo personas que murieron inyectadas mientras intentaban escapar. Hubo personas que fueron perseguidas hacia la selva. El cianuro tarda entre 4 y 5 minutos en matar a una persona adulta si se ingiere. Las personas que murieron más lejos del pabellón central y que habían intentado escapar sugieren que la escena no fue el acto colectivo y sereno que la versión oficial del suicidio implica. El propio Jim Jones no murió de cianuro. Su cuerpo fue encontrado en una silla, con una herida de bala en la cabeza. No está definitivamente establecido si se disparó él mismo o si fue disparado por alguien de su entorno más inmediato cuando el cianuro que se había suministrado a los demás ya había surtido efecto. Esa diferencia en el modo de morir entre Jones y el resto de las 918 personas no es un detalle menor. El hombre que había convencido a casi 1000 personas de que morir juntos era un acto de dignidad no eligió la misma muerte que les había pedido a ellos.
El gobierno guyanés tardó días en poder acceder completamente al complejo y comenzar a procesar la escena. Las autoridades americanas tardaron semanas en repatriar los cuerpos. El calor tropical hizo imposible identificar a muchos de ellos. Más de 400 personas que murieron en Jonestown fueron enterradas sin identificación en una fosa común en Oakland, California. No fue hasta décadas después, gracias a análisis de ADN impulsados por organizaciones que trabajan con las familias de las víctimas, que algunos de esos cuerpos pudieron ser devueltos a sus familias. Hay personas que murieron en Jonestown cuyos restos siguen sin haber sido reclamados ni identificados. 45 años después del 18 de noviembre de 1978. Entre los sobrevivientes que estaban fuera del complejo aquella tarde, los que habían sido enviados a misiones en Georgetown, los que habían logrado esconderse en la selva y los que habían escapado del aeródromo heridos, el impacto psicológico fue devastador de una forma muy específica. Porque no eran supervivientes de un desastre natural ni de un ataque externo. Eran supervivientes de algo en lo que habían creído. Algo en lo que habían invertido años de sus vidas, a lo que habían entregado sus ahorros, por lo que habían cortado relaciones con sus familias. El síndrome del superviviente en Jonestown tiene una dimensión particular de culpa y de duelo por las personas que amaban y que no pudieron salvar. Existe una grabación de audio de lo que ocurrió aquella tarde. Es conocida como la cinta de la muerte y tiene una duración de algo más de 45 minutos. En ella se escucha la voz de Jones hablando, exhortando, argumentando. Se escuchan voces de fondo, algunos llantos aislados. Y en un momento, la voz de una mujer llamada Christine Miller que se levanta y argumenta que no tiene que ser así. Que la gente podría ir a la Unión Soviética. Que hay otra opción. La voz de Jones la escucha brevemente y luego la desestima. Dice que es demasiado tarde para eso. Y el murmullo del resto de la congregación, al menos de los que están cerca del micrófono, parece estar con Jones, no con Miller. Esa cinta es uno de los documentos históricos más perturbadores de cualquier atrocidad del siglo XX. Porque en ella no se escucha violencia explícita ni gritos. Se escucha, en muchos momentos, algo que suena a aquiescencia. Y eso es, quizás, lo más difícil de entender de toda esta historia. Lo que Jonestown añade a la historia que hemos construido a lo largo de estos 10 vídeos es algo que ninguno de los anteriores formulaba con esta claridad. Los gobiernos, los ejércitos, las empresas farmacéuticas y las agencias de inteligencia que hemos cubierto operaban desde el poder institucional. Tenían estructuras legales, presupuestos, cadenas de mando establecidas. Jim Jones construyó el suyo desde cero, con personas ordinarias, usando exactamente las mismas técnicas de control que hemos visto en otros contextos, la promesa de un bien mayor, la creación de una identidad de grupo poderosa, la eliminación progresiva de la capacidad de cuestionar, y la normalización gradual de cosas que desde el exterior habrían resultado impensables. El mecanismo del poder sin supervisión no requiere un Estado. Puede construirse con una iglesia, con una empresa, con cualquier estructura en la que alguien acumule suficiente autoridad sobre suficientes personas durante suficiente tiempo. Hay una expresión que se usa en varios idiomas cuyo origen exacto es el 18 de noviembre de 1978 en Jonestown. En inglés es drink the Kool-Aid. Beber el Kool-Aid. Se usa para describir a alguien que ha aceptado una ideología o una narrativa de forma completamente acrítica. Lo irónico es que el producto que se usó en Jonestown aquel día no era Kool-Aid sino una marca similar llamada Flavor Aid. Pero Kool-Aid quedó asociado para siempre a lo que ocurrió allí. Y cada vez que alguien usa esa expresión hoy, sin saber de dónde viene, está invocando la memoria de 918 personas, la mayoría de las cuales no eligieron lo que les ocurrió. Eso merece saberse. Y es la razón por la que esta historia, más que cualquier otra, merece contarse en detalle y sin atajos. Si este vídeo te ha dejado pensando, tienes disponibles en el canal los 9 anteriores que construyen el cuadro completo del que Jonestown forma parte. Cada uno con un escenario diferente, una institución diferente, unas víctimas diferentes. Y la misma lógica de fondo. Y si quieres que sigamos contando estas historias, suscríbete al canal y activa la notificación. Porque lo que viene a continuación sigue exactamente la misma línea.